Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Hoy tenemos un programa que les habíamos prometido largo tiempo, simplemente pensando que el proceso electoral en el Estado de México comenzó en septiembre y bueno, pues ya son varios meses que por alguna razón ya ven que estuvimos tratando el tema de Trump y todo ello pues nos absorbió mucho, pero pues hoy vamos a tratar un tema que paulatinamente va tomando pues bastante calor, porque ya sobre todo para enero aproximadamente, si no me equivoco, y quiero que me corrijan aquí mis colegas, sí, es enero. Para enero ya se tienen que saber los candidatos, y bueno, pues ha habido grandes expectativas, ¿verdad?, por estas candidaturas, y bueno, pues me da mucho gusto para este programa. Tenemos nada menos que a Eduardo Macías, consultor en comunicación política, periodista, reportero de toda la vida, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, Eduardo. Muchas gracias, don Enrique. Buenas tardes. Pues con mucho gusto, un tema apasionante sin lugar a dudas. En las elecciones en el Estado de México, que es un laboratorio nacional para la elección del presidencial de 2018. Exacto, ¿no? Esa es una de las grandes trascendencias de la elección. Y bueno, pues como todos los miércoles, a tambor batiente, Oscar Valencia, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias, Enrique, es un gusto siempre estar contigo, con la gente que nos ve, y es un placer estar ahí con don Eduardo que nos acompaña. Y como pues, todos los miércoles aquí siempre fiel. Así es, como dijera el Papa. Exacto. Y bueno, pues siempre le damos la palabra a nuestro invitado. Si quieren, primero nomás vemos una encuesta que nos sirva de saque, a ver cómo se ve, porque creo que está así medio borrosa. Es una encuesta del Financiero. Disputa Morena y PRD tercer lugar, dice en el encabezado. Y luego nos marca, de alguna manera, algunos de los candidatos que tiene los distintos partidos y nos marca como preferencias. En el caso del PAN, percibo que es Josefina Vázquez Mota la que está muy por encima de Javier Durán. Y Alfredo del Mazo está... Alfredo del Mazo también trae una ventaja importante sobre el resto de sus competidores. Y en el voto, el PRI va por encima de todos los partidos, muy seguido, digamos, relativamente cerca por el PAN. Y luego viene Morena y el PRD, como bien dicen en el encabezado, se disputan el tercer lugar de la encuesta. Y luego el Verde, el PT y el resto de la chiquillada viene en esa dinámica. Muy bien, Oscar, gracias. O sea, como verán, pues tradicionalmente el Estado de México ha sido un bastión priista. Pero pues aquí Eduardo nos va a leer algunos datos interesantes que a lo mejor puede dar un vuelco a la situación. Creo que primero se tiene que contextualizar un poquito para tratar de entender este fenómeno tan complejo, tan importante como es la elección del Estado de México. En primer lugar, bueno, pues es el primer lugar nacional en términos electorales. Tiene un padrón a datos de 2015 del año pasado, previo a la elección, de 11.023.000 electores en su lista nominal. El promedio de votantes... El más grande de todos los estados del país. Es el más grande de todos los estados del país. Y se puede decir en una especie de supersíntesis que el Estado de México concentra una tercera parte del padrón nacional. Así, una tercera parte. Porque entidades pequeñas como Aguascalientes, Colima, Tlaxcala, sumando todos sus votantes, apenas se equilibrarían unos 10 estados que tienen los números más bajos, nos darían la suma que tiene el Estado de México. Entonces podemos pensar que tiene el equivalente a por lo menos 10 entidades federativas en su votación. Si hiciéramos más o menos promedio, sería como un 30%. Más o menos, es una tercera parte del padrón de la gente que va a votar, está en el Estado de México. Tiene 40 distritos electorales federales, ¿no? Tiene 63 diputados, es una bancada muy poderosa, que además es uno de los elementos claves. En términos de población también anda arriba, y el Distrito Federal, yo le sigo diciendo Distrito Federal, me va a costar mucho trabajo llamarle CDMX, pero además como no quiero que me cobren derechos, porque ya es una marca registrada, le seguiré diciendo Distrito Federal. Sí, hay que tener cuidado ahora. Hay que tener cuidado, sí, porque ya y todos esos impuestos raros. Ya privatizaron el nombre de la Ciudad de México. Si van a hacer privatizar si van a hacer pública la plusvalía en esta ciudad, cualquier cosa puede suceder. Sí, pretenden estatizar el esfuerzo de los habitantes de la Ciudad de México. Sí, ¿no? terrible. Pretenden apropiarse del esfuerzo. Ya se apropiaron de sus calles, ya se apropiaron de la vía pública, ya es negocio privado.
Ya no tenemos derecho a estacionar nuestros autos afuera, ahora es negocio de no sabemos quién. Exacto. Y hay alguna parte de moche, nada más, así que es muy oscuro, pero ya se apropiaron de las calles, van por todo, ¿no? Pero ya estoy haciendo que Eduardo se desvíe del tema. Exacto, Sí, exacto. el Estado de México y su elección. Nada más vamos a revisar algunos datos del PIB. Algunos datos del PIB. El PIB, para datos oficiales del 2009, porque es un año antes del censo, de cada 10 años, el Estado de México trae un poquito la mitad de lo que trae el Distrito Federal o Ciudad de México, que es el PIB más alto con el 17.6%, la Ciudad de México. Aquí está súper concentrado, pues está todo el sector financiero, etcétera. El Estado de México trae 9.1, le sigue Nuevo León con 7.5 y Veracruz con el 4.7 en términos del PIB. En términos de población, el Estado de México es mano, con datos del 2010 seguramente ya rebasados, no tanto, pero yo creo que por lo menos 2 millones arriba. Para el censo de población del 2010 traía 15.176.000 habitantes, con una característica del Estado de México. Es la entidad federativa que recibe mayor cantidad de migrantes. O sea, hay mucha gente que no es del Estado de México, que vive ahí y viene a trabajar a otras entidades, entre ellas la Ciudad de México, Hidalgo. Querétaro, Hidalgo. Será porque el FOBIST y el Infonavit O también porque dieron ya... casas para allá, ¿no? O también porque se acabó la vida rural en el entorno de la Ciudad de México y empezaron los grandes fraccionamientos sin agua y Pero servicios. también porque mucha industria se fue para allá, ¿no? También parte de esto. Porque se ha dado un fenómeno de desindustrialización. Sí, Industria que estaba en el DF se fue para allá. sí. Entonces tenemos que la población es a la inversa del PIB. En el Estado de México casi 16 millones y en el DF 8 millones. Veracruz le sigue con 7.6, Jalisco con 7.3 y Puebla con 5.5, y de ahí bajan, por eso esta ecuación. Estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta. Claro. Y una pequeña relatoría histórica, así pequeña. Sin ir tan lejos, en el siglo XX, Isidro Fabela, que fue gobernador del 42 al 45, y le siguió Alfredo del Mazo Vélez, padre, abuelo de uno de los contendientes abuelo hoy. del candidato. Siguen otros como Salvador Sánchez Colín, Gustavo Vaz, Nada que menos. tuve el gusto de conocerlo, saludarlo, y Doctor. del 57 al 63. De ahí pasan ya una serie de nombres conocidos, como Carlos Jan González, que fue del 69 al 75, Jorge Jiménez Cantú, Alfredo del Mazo González, que lo fue del 81 al 86, Alfredo Baranda, Mario Ramón Beteta, Ignacio Pichardo, Emilio Cheufet, César Camacho, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila, el actual. De los últimos, la mayoría han sido presidentes municipales. Emilio Cheufet lo fue de Toluca. Camacho, César Camacho, actual líder de los priistas en la Cámara de Diputados Federal, lo fue de Metepec, que es un municipio... Y fue nativo. presidente del partido también. Sí, ha sido un político muy completo, César Camacho, que ha sido presidente del partido, ha sido dirigente de los jóvenes en su entidad natal, en términos académicos es doctor en Derecho por la UNAM, se trae una formación, Claro. Vamos, tanto académica como política, es un político muy completo en su currículum. Montiel lo fue por Naucalpan, fue presidente municipal de Naucalpan. Enrique Peña Nieto es la excepción. No fue alcalde. Él no fue alcalde, y Erubiel, el actual gobernador, lo fue 2 veces por Ecatepec. Alfredo del Mazo, que es el destapado de ayer del PG, bueno, ya fue presidente municipal de Whisky Lucan, y podríamos decir en esta lógica que cumple con ese ritual y con esos requisitos, de haber tenido dirigencias partidistas, de haber sido diputados locales federales, de haber sido presidentes municipales, con las excepciones, como en toda regla hay excepciones. Entonces, estos datos ya nos van acercando un poquito a una pequeña revisión de las 2 últimas elecciones, en términos porcentuales. La elección del 99, que Arturo Montiel gana con el 42% de la votación, que es de 1.370.000, contra la Alianza por el Cambio, PAN, Partido Verde. Curiosamente, el Verde todavía era aliado de los panistas. Así es, en los Con José Luis Durán Reveles, que trae 1.146.000 votos, o sea, No son nada un Nada, 35, nada despreciable. un 35% del Ha porcentaje. hecho carrera muchos años. Y También, la coalición sí, por el bien de todos, con Higinio Martínez Miranda, 710.000 votos. Ahí fue una competencia cerrada. Y dice Radio Pasillo y la leyenda que Higinio recibió 20 millones de pesos en efectivo y que él le levantó la mano a Montiel. Esos son parte de las leyendas que se dan en el Estado de Las malas México. lenguas. Eso dicen, y bueno, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios.
entonces palabra divina. Así es. Entonces tenemos ahí que en el Estado de México encontramos un factor muy importante que es el dinero, los intereses que hay. Los grupos políticos que participan en algo que es terriblemente difícil es la elección interna. Recordemos que la elección de Peña Nieto fue muy difícil, que ahí Carlos Ron buscó la candidatura con mucha fuerza. Y entonces, ahí el factor de decisión lo fue el gobernador, pero tiene que ver toda la correlación. Veamos la llegada de Erubiel. También fue complicada. ¿Por qué? Porque los grupos Toluca y Atlacomulco no querían a los del Valle. Y Erubiel se impuso porque en la lógica del gobernante estaba la aspiración presidencial y entonces no iba a correrse el riesgo de sacar al que él quisiera a su delfín y que el otro se le fuera y que ya lo buscaba PAN y PRD para buscar una coalición. Gana. Hoy estamos ante un nuevo fenómeno. Dejarán a ejercer el derecho que tienen, ese derecho metaconstitucional de los gobernadores en turno de imponer a su candidato. Yo pensé que ibas a decir divino. Casi. Dejarán al doctor Erubiel poner al candidato a la asociación cuando teníamos a Enrique Peña en la presidencia de la República y por lo tanto en el control, ¿no?, del partido. Se oye casi imposible. Pero ¿cuál sería la correlación interna, dado que los demás partidos están atentos a esto y hoy el PAN está a la alza? Y esa es una realidad. Es correcto. Entonces, en esta especie de juego de ajedrez, en este tablero, en este momento, las decisiones no son nada fáciles para el PRI. ¿Cuántos son sus precandidatos? Ayer, Andrés Manuel López Obrador ya destapó para el PRI a Del Mazo Maza. Claro. ¿No? Ahí están los números. Ahí están los números. Y bueno, le pesará a esta decisión, si así fuera, el ser primo del presidente de la República, le ayuda al posible candidato del PRI a obtener la gubernatura. Erubiel no cuenta para nada, no cuenta la opinión o el candidato de Erubiel. Del Mazo Maza es candidato de Erubiel. No. Hay que recordar que se disciplinó en la contienda pasada, cuando fue la decisión para que saliera el candidato del PRI. Del Mazo Maza punteaba junto con Erubiel, era el más cercano contendiente y declinó. Se disciplinó y pasó Erubiel. Hoy, como que dice, me toca. ¿Le tocará? Es lo que no sabemos. Ahorita, cómo está el ajuste interno, y debe de ser muy difícil considerar los intereses de los diversos grupos. Hoy sí están en contienda el grupo Toluca, el grupo Atlacomulco, el grupo del Valle, que se fortaleció. Ha hecho valer su puesto específico, y nada más hay que recordar los conflictos internos que se vivieron. Hacían una broma que decían que el Estado de México se estaba despoblando, que todos se habían venido para acá, hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no?, que lo vemos en toda la administración pública federal. Claro. Y que los políticos se habían venido para acá. Pero había una queja de los políticos de Toluca, sobre todo del grupo Atlacomulco, que Erubiel no les daba cabida en el gobierno estatal. Y Erubiel se mantuvo en su dicho. Entonces eso hay que revisarlo con cuidado y hay que ver lo que pesa tanto el Congreso local como el Congreso, el PRI en el Congreso federal. Y ahí es, creo que uno de los factores más importantes de un peso específico que poco se ha analizado. El peso que tienen los diputados federales, una bancada de 63 diputados federales, hacia la negociación del presupuesto federal, por ejemplo. Sí, hay muchísimas aristas que se están visualizando hacia la decisión simplemente de uno de los partidos políticos. Entonces estamos en el momento de la definición y cualquiera que ésta sea va a traer consecuencias porque el efecto dominó tendrá que hacer los ajustes. Por eso, ellos que tienen una gran experiencia política en sus manejos, saben que de antemano tienen que restañar posibles heridas. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Sing songs of the cheer, Christmas is here. Ding ding dong, merry Christmas. Ding ding dong, merry Christmas. Ding ding dong. Hark how the bells, sweet silver bells, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Antes de continuar aquí, Oscar nos tiene una información. Sí, les hemos estado diciendo durante interesante. todos los días por Facebook que iba a haber sorpresas el día de hoy. Y tenemos 6 pases para el Festival de Jazz de Polanco en el concierto de gala que está patrocinado por alguna marca de banco, que no vamos a decir. Pero estos boletos son para el día 9 de diciembre a las 18 horas. Son estos boletos que les estoy mostrando. Este viernes y van a ser entregados por 3 pases dobles. Les vamos a dar a los que nos marquen el día de hoy al 5563-1940. Repito el teléfono, 5563-1940. Y digan que nos están observando. O sea, las primeras 3 llamadas. Exacto. Y simplemente nos tienen que decir, estamos viendo Contrapunto TV. Y quieren los boletos, los 2 pases, los pases dobles para que vayan ustedes a ver el Festival de Jazz de Polanco para este viernes. Es una cortesía VIP para la gala que va a ser este viernes a partir de las 6. Ahí los esperamos. Marquen al 5563-1940 y se hagan acreedores a sus boletos. Por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. No, hombre, un placer. A disfrutar el jazz. Sí, es y un bueno, placer. estábamos con el PRI, estábamos hablando de los candidatos. Bueno, Alfredo del Mazo, que se ve que en las encuestas va punteando, pero ya nos comentaron los contras que puede tener la candidatura. Pero también hay otros candidatos del PRI, o precandidatos, perdón, como Ana Lilia Herrera y Carlos Iriarte, que suenan como los posibles también, ¿no? Hay muchos precandidatos, el propio se habla de, si es lo que se dice, bueno, el propio Luis Videgaray, ¿no? Se habla de Navarrete Prida, de Ernesto Nemer, de José Mansur, Carlos Iriarte, Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera, y se habla también de un posible tapado, que podría ser el ex rector de la UNAM y secretario de Salud, José Narro. Nada menos.
nada menos que se le dicen que por ahí. Aquí la pregunta vuelve a ser, ¿dejarán a Erubiel ejercer su sagrado derecho, en consonancia con Oscar, a decidir al sucesor? ¿O tendrá a mano todavía el presidente de la República, no obstante que traiga tantos negativos? Esa es una de las interrogantes que marca. A ver, por ejemplo, ¿qué piensas de eso? Bueno, a ver, yo lo primero que, con lo que nos acaba de decir Eduardo, primero coincido, la verdad hicimos una revisión a vuelo de pájaro de muchos temas que son muy importantes de considerar en el Estado de México. No nomás es una elección donde implica poder, dinero, tradición, que sí es muy complejo. En otras circunstancias yo creo que un manotazo en el escritorio del presidente de la República hubiera resuelto el problema, hubiera dicho el candidato es este y todos hubieran tenido que alinear. El problema hoy es que el presidente de la República tiene problemas muy fuertes con su dirigencia en el PRI y tiene problemas muy fuertes de cómo controlar lo que está sucediendo con los distintos grupos que está pasando en el Estado de México. Y sobre todo, riesgo real de perder. Claro. La entidad federativa más importante en términos electorales. Bueno, es que no es fácil la decisión. O sea, más allá de diversos factores, tomar la decisión no está sencillo. Esta vez está mucho más complicada que en cualquier otra circunstancia. En particular es compleja por las condiciones en que se encuentra el propio PRI, que recupera la presidencia de la República tras 12 años de los gobiernos blanquiazules, y en este momento se corre el riesgo de volver a regresar a otra bandera política, las insignias priistas. Por eso ha generado incluso una rebelión interna, por supuesto, sesgada, callada, poco visible, pero real. Al interior del PRI hay mucha molestia, hay mucha inconformidad, y aquí los grupos van a presionar o están presionando. Es que el voto más duro del PRI está ahí. Entre Entonces otros. está muy insatisfecho con determinadas políticas. No, ahora yo siento que la militancia priista del Estado de México no se ha sentido lo suficientemente arropada por su propio exgobernador y presidente de la República, y que los caminos y los cauces de comunicación, tanto con el gobernador Erubiel como con el presidente de la República y sus presidentes estatales y el presidente nacional, no ha habido, digamos, la coordinación que todo el mundo hubiera esperado de un presidente que es emanado del Estado de México. Por lo general los presidentes apapachan mucho a sus estados y en este caso no se ha sentido ni se ha visto eso. Bueno, Se ha visto mejor un gobierno de Erubiel más fortalecido y la gente reconoce que ha habido cambios por parte del gobierno de Erubiel, pero no los ven como un tema del presidente de la República, sino del mismo gobernador, y eso ha fortalecido ese grupo al cual pertenece el gobernador. Bueno, eso fortalecería a Carlos Iriarte, que es el dirigente estatal. Claro. Aquí sería necesario incorporar quizá dos variables muy importantes en este momento. La percepción de la sociedad respecto a temas como la inseguridad pública, que sería uno, porque eso es un juicio directo del ejercicio de gobierno, tanto a nivel federal como local, una. Y la otra, el factor económico. En el Estado de México, para desgracia del Estado de México, tiene los índices de percepción de la corrupción más altos del país. Y de inseguridad también. Y también de inseguridad en algunos de sus municipios, sobre todo muy subrayados. Entonces, ¿cómo va a operar esto? Pues para favorecer a la oposición, ¿no? Indiscutiblemente que esto favorece a la oposición. Ahora hemos visto que el voto a nivel internacional está en un antisistema de una manera automática. Sí, eso es una situación muy, muy clara. Pero además, en el Estado de México, con municipios tan importantes como algunas entidades federativas, como el caso de Naucalpan o Tlalnepantla, que tienen un presupuesto similar, digamos, a entidades federativas como Colima, Tlaxcala, Es correcto. y que tienen este tipo de presencia, pues ya tienen la alternancia. Y ahí los mexiquenses han tenido la oportunidad de juzgar con acciones directas de gobierno a las diferentes organizaciones y banderías políticas que han llegado a gobernarlo. Así es. Y esto también le implica otras variables para la toma de decisiones. Entonces, todos están buscando la candidatura. Los diferentes partidos, los tres grandes más los chiquitos, saben que esto es un buen negocio, que la política es un buen negocio y que tener la candidatura implica ya un posicionamiento y negociación de posiciones. Entonces, en este momento estamos en esa etapa crucial de los acuerdos, en lo oscurito de los acuerdos al interior de los partidos, pero yo veo que el PRI tiene serias complicaciones. Yo también. Pero a ver cómo va la alianza opositora, Oscar, a ver, platica. Es que aquí yo quisiera plantear dos temas. Primero hablar del PAN y del PRD por separado y luego en sus acercamientos que se han hecho. El PAN en lo particular, que es la arena donde obviamente pues, más conozco, es la que ahorita ahorita la dirigencia tanto estatal como a todo el Partido Acción Nacional nos hagan una renovación de consejos, tanto el Consejo Nacional como algunos consejos estatales, estamos en renovación. Entonces eso
centra la visión de nuestro Comité Directivo Nacional en cómo se va a dar este tema de consejos. ¿Por qué es importante el consejo? Antes el consejo decidía quién era el presidente del partido. Hoy por hoy esa facultad se cambió y ahora pertenece a los militantes del partido con voto directo, que fue como ganó su presidencia Ricardo Anaya. Se la ganó al actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y luego en el estado así fue con el que está ahora, ¿no? Y en el Estado de México también los militantes votaron por una dirigencia que no es tan afín a Ricardo Anaya. Entonces, lo que va a decidir este consejo, que es lo importante, es cómo se deciden las alianzas. Este Consejo Nacional y el Consejo, voy a poner el caso del Distrito Federal, van a ser trascendentes porque definirán si vamos o no vamos en alianza con distintos partidos ¿En el políticos. estado cuándo es el consejo? También se está renovando en este momento. Pero, Entonces, ¿cuándo se reuniría el consejo para decidir eso? ¿Hasta enero? Tendría que ser hasta enero, pero tendría que ser un nuevo consejo. En el Estado de México ha habido cosas tan importantes como que todo el diseño institucional está hecho o dirigido por un Congreso mayoritariamente priista, Claro. para frenar las alianzas. De Así hecho, ya es. las frenaron, las harán las coaliciones. Y parece tema menor, pero no lo es. Las coaliciones tienen la característica que desdibujan al resto de partidos y colocan solamente un tema. Es decir, este es el programa que vamos a poner. Pues hay como una sola plataforma plataforma electoral. Correcto. Y en las alianzas todo el mundo cada partido aliado puede llevar su propia plataforma. Eso ya tiene una intención política. Otra intención política es el manejo o divide y vencerás, que se practica con toda, pues con alegría. Al pie de la letra, Con digamos. alegría singular. Esto ya ocasionó, y parte de la anécdota política es que los acuerdos que tuvo la poderosa bancada del PRI en San Lázaro con el secretario de Gobernación, con uno de los secretarios de Gobernación de Felipe Calderón, fue que no fueran aliados PAN y PRD. Fue un acuerdo en la propia Secretaría de Gobernación, pero que chamaquean en ese momento al secretario de Gobernación y lo llevó a la firma, y lo firmaron. Y cuando se descubre esta situación, obligaron a que el entonces, al parecer un buen secretario de Gobernación, Gómez Montt, Fernando, tuviera que renunciar. Y renunció el 14 de julio del 2010. Que traía otros problemas que además se sumaban a esto de lo de la firma. Pero ahí quedó en evidencia que la poderosa bancada del PRI en San Lázaro logró llevar a un acuerdo político, algo que era de Otro ámbito de otro totalmente ámbito, distinto. pero además se firmó. El gobernador era Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y quien coordinaba a los priistas en San Lázaro se llama Luis Videgaray, en su momento. Y cayó un secretario de Gobernación por ese tipo de acuerdos. Hoy no es la excepción y seguramente se está moviendo todo. Llámese dinero. Se dice que hubo maletas en efectivo para que el PRD le levantara la mano a Montiel en su caso. Se habla de 20 millones, está más o menos documentado. ¿Alguien en especial del PRD? El candidato. Higinio. Reconoce Higinio que pues hay que ganó decirlo. y se le dice. Entonces dice, fue en un lugar así, lo pidió en efectivo y se los cumplieron, le levantó la mano y se acabó la crisis política que se está dando por la contienda tan cerrada. Dicen que en política lo que pagas con dinero es lo más barato. que es barato, sí, eso dicen Oye, los y clásicos. ya que estás tocando ese punto, también se dice que Héctor Bautista está haciendo una labor divisionista actualmente. Ellos han aprendido mucho, creo que lo tienen muy claro. Hay que recordar que en el año 2000 con Vicente Fox viene una oleada muy fuerte que lleva a los municipios del Estado de México a zonificarse o rezonificarse. Se conoce el corredor azul, que es la zona Tlanepantla, Tezapantla, Tlanepantla, y el corredor amarillo, que es la parte poniente con Texcoco, Netzahualcoyotl, Texcoco, etc. Entonces Chimalhuacán. Y ahí se dio ese corredor, amarillo por acá y azul por acá, con mucha fuerza. Y posteriormente, con el gobierno de Enrique Peña, a golpearlos y a dividirlos. Y lo logró en gran medida. Llegó Enrique Peña con fuerza. No le fue fácil llegar a la candidatura de Enrique Peña. La disputa era muy fuerte. Y sin embargo todos se alinearon finalmente. Es parte de la disciplina priista. El más duro era Carlos Canrón en su momento y se alineó. Pero ahí la decisión la tomó Montiel de apoyar a Enrique. Sí, fue la decisión y no lo movieron. Las presiones fueron muy duras, la negociación fue terrible. Hoy creo que no es la excepción, con el ingrediente que hay un presidente de la República que está aplicando toda su fuerza y su poder. Y con un gobernador fuerte, como es el caso de Roviel, con buenos números, a pesar de todos los pesares, con buenos números, pero que no sabemos cuál será su actitud. Sí, y los que porque están a la pepena. Sí, porque hay una situación, o sea, la inseguridad no está centralizada en el gobierno estatal, porque hay inseguridad en esa, que está gobernada por Morena. Por PRD. ¿PRD no es Morena? En esa, no, es PRD. Ah, bueno.
Morena tiene, creo que tiene Texcoco, ¿no? Texcoco, sí, con Luego, el expresidente. y luego, pues el PRI Ecatepec, que es uno de los... Bastiones más fuertes Y de que número de también votos. la inseguridad está al alza. Pero también en Naucalpan, que gobierna el PAN. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ese aspecto no puede ser atribuido exclusivamente al PRI, porque se reparte, ¿no? Pero también hay que entender que es un tema del gobierno del Estado. Le pega al gobierno del Estado. Se le reclama al gobernador la falta de Pero no seguridad. solamente a él. Sí, por supuesto. También al presidente. Entonces Bueno, aquí también hay al los presidente, tres niveles. por eso- Brinca para todo. Por eso, reparte. pero esa fragmentación le ayuda al que tiene el voto duro más amplio. ¿Quién tiene mejor presencia, ya no como partido, sino en lo individual? ¿Qué candidato tiene mejor presencia y qué temas tiene para su campaña? Ese es Si el tema, clave es esa. si el tema es la inseguridad, la puede repartir. Aquí lo pueden hacer muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal culpa de falta de recursos y de apoyo al gobierno estatal, y el gobierno estatal puede fácilmente culpar al gobierno federal. Aquí el problema es que se culpan los propios gobernantes, pero la sociedad, o lo que se conoce como sociedad civil, la gente no militante, no política, ciudadano común y el ciudadano corriente. común y corriente, él trae un divorcio evidente con los partidos políticos. ¿Por qué? Un solo dato, en el 68 la lucha de los dirigentes estudiantiles del 68 era por mayor democracia. Se buscaba libertad de expresión, se buscaba mayor libertad política. Se logró. Y los héroes del 68 vieron que en pocos años se creó una partidocracia muy fuerte, pero divorciada de los intereses del colectivo, aunque el discurso siempre ha sido el mismo. El compromiso es con la gente, pero la gente no está viendo resultados. En Naucalpan, la gente reporta y las redes sociales nos han permitido conocer casos donde ya conocen a los asaltantes, saben que el carrito rojo que está ahí es de las ratas y que están asaltando a los automovilistas que están varados porque el problema de tráfico es terrible y ya conocen a sus asaltantes. Entonces, ese tipo de situaciones son reales, existen, y ¿quién las capitaliza? Quien tenga más capacidad, que tenga más habilidad para esto. Pero esto está dentro del contexto de la disputa de los partidos políticos. No se le está dando solución ni atención al problema de fondo. Entonces, hay una irritación y una molestia de la sociedad frente a su clase política. Y el Estado de México no es la excepción. Aún así, no hay otro diseño. Y eso, con No eso... hay ningún independiente, ¿verdad? Que se... Con eso Pues bueno, tiene que- ya metió un escrito Kay del Castillo diciendo que porque impugnando el acuerdo que se dio en términos de cómo se están manejando las candidaturas Claro, independientes, porque dijo- lo cual es un factor, me Porque parece. ¿no? inmediatamente dijo que ya no quería. Pues sí, pero para que entonces mete un escrito con su Estuvo firma. raro. ¿Sería parte de los acuerdos con el Chapo? No sabemos. Eso Pues no lo ojalá, sabemos. Bueno, ahorita vamos a ir al corte, pero de regreso me gustaría que nos dijera, Oscar, ¿qué pasó con Josefina? Pues sí, ¿Qué pasa con él? a ver, hay dos factores, ¿Qué uno es pasa con Josefina y Alejandro? otro Ricardo, con lo trascendente que es el resultado de la elección. Exacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con esta coalición, no? ¿Y por qué le pusieron esa ratonera tan pesada de 800 millones de pesos a Josefina? Bueno, Bueno, se la puso ella. amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Como ven, hay temas historias muy candentes. Regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. The holiday season is the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are blue. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for us and marshmallows for twisting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Nos quedamos aquí con la pregunta para Oscar, que nos estábamos tratando el tema de los posibles candidatos para una alianza o coalición. Y hablábamos de qué pasó con Josefina. Bueno, hablemos primero de Josefina. Josefina, en las encuestas y por la percepción ciudadana, después de haber hecho una candidatura a la presidencia de la República, después de haberse dicho que era ella del Estado de México, pues genera una cierta expectativa tanto dentro del partido como en la ciudadanía, donde cuando le preguntas a los ciudadanos a quién conoce y a quién preferiría, pues por el conocimiento mismo de Josefina se va y se dispara hasta arriba. Eso no nos asegura que la gente votara por ella, porque al final de cuentas, pues lo que se vivió de manera muy puntual en la elección del 2012 fue que Josefina ganaba los debates, pero no convencía y no tenía el problema Hillary, para hacerlo más claro. Es buena candidata, pero a la gente no le comunicaba nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el PAN debe haber ganado dos elecciones presidenciales con Fox y con Felipe, pues nos mandan a tercera fuerza y fue un golpe durísimo para el PAN, ¿no? Pero el tema de Josefina es que después de que viene la derrota, primero se tiene que recuperar físicamente porque le pegó también muy duro este tema, y después ella quiere tomar un derrotero y toma el derrotero de buscar a los inmigrantes y apoyar a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, y de ahí recibe un financiamiento de muchos millones de pesos, y la verdad es que ese financiamiento de manera puntual la descalifica para ser candidata. Entonces, con ese financiamiento que viene del gobierno federal, entonces lo que se percibe es que, pues... Y que seguramente lo filtró el gobierno federal. Efectivamente. Lo filtró el gobierno federal para... cuando vieron que punteaba las encuestas, pues... Y en esto no hay casualidad. Golpe bajo, ¿no? Ahora, me parece muy ingenuo de parte de Josefina, pues no haber previsto que esto iba a salir a la luz tarde o temprano. Entonces, por supuesto, entonces ahí me parece que es un error político y de sensibilidad de ella, donde realmente a lo mejor lo que ella ya había tomado la decisión era de no regresar a la política, porque muchas veces se le volvió a convocar a que regresara a las filas del partido y que empezara otra vez a generar el movimiento político que le correspondía hacer, pero no lo quiso y se centró en este tema, y al momento en que tú aceptas recibir ese tema, de esa cantidad de financiamiento que ningún otro proyecto que yo conozca recibe en esta dinámica, pues le pega, ¿no?
Entonces yo creo que Josefina está descalificada de fondo para ser candidata, lo cual pone al PAN en un predicamento, porque no tiene un candidato fuerte para lanzar en este momento, y ya en esta retórica que le estoy dando, ingreso ya el carácter que tiene y la importancia que tiene la elección del Estado de México para el mismo Ricardo Anaya con sus aspiraciones presidenciales, porque la veada que le da la elección de este año, de junio de 2016, lo pone y lo posiciona como uno de los dos probables candidatos a la presidencia de la República, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Entonces, el que el resultado del Estado de México no fuera favorable una vez más al PAN, con alianza o sin alianza, que yo creo que para que tuviera resultados tendría que ser obligatoriamente con alianza, lo pone entonces a Ricardo en un predicamento de cuál es el derrotero que tiene que seguir. Pero ya los distintos grupos, al igual que en el PRI, los distintos grupos que hay internos en el Estado de México, ya están diciendo que quieren ellos tomar la decisión hacia dónde caminar y quieren dejar fuera al Comité Ejecutivo Nacional. Exactamente, ahí vemos el tema. Nada más en abono a la personalidad y a la historia política de Josefina Vázquez Mota. José Reveles, en su libro Las manos sucias del PAN, señala un acto donde ella, siendo coordinadora de la bancada del PAN en San Lázaro... Que fue muy poquito tiempo, sí, porque después se fue tiempo. A la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí, él tiene una investigación que acredita que hubo malos manejos para favorecer a su bancada. Y después, posteriormente, hubo una investigación que en el libro Los Suspirantes, se me fue ahorita el autor, documentan que teniendo pocos negativos, Josefina, lo eran porque no tenía mucha vida política. O sea, finalmente ella tiene una vida política muy corta. Ella prácticamente es de 2000 para acá. Que se afilia al PAN, recién en el 2000, cuando digamos que es de esa ola foxista que nosotros le llamamos los neopanistas. Ella está en esa lógica y ya fue secretaria de Educación Pública. Ya se sentó en la silla que ocupara Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? Lo cual es mucho decir. Entonces, también hay un asunto de cuando es coordinadora de su fracción en San Lázaro, les regala a los obispos un equipo iPad con valor entonces de 12,000 pesos, que eran más o menos unos $800, sería más o menos. Para cotizarlo. Era del equipo importante, ¿no? Entonces, se lo dio a los obispos, que si no tengo mal el dato, eran alrededor de 80 y tantos, pero no le dio a los obispos auxiliares, y los obispos auxiliares, que son los que necesitan la herramienta tecnológica para el trabajo, que son los que trabajan, se molestaron. Bueno, se los dio y se recibieron y se entregaron. Se hizo un trabajo periodístico de una agencia de información que acredita que, bueno, se entregaron los iPad y se entrevistaron a algunos obispos y hasta mostraron sus aparatitos. Ella reconoce que se entregaron, pero que lo hicieron a través de una fundación. Se siguió el trabajo periodístico y resulta que la fundación era como las empresas de Veracruz, era fantasma. Y ahí quedó acreditado que también tuvo ahí ese tipo de manejos. Ahora no podría ser distinto, porque yo lo que acoto es que Josefina toma posesión como diputada el 1 de septiembre y renuncia el 30 de noviembre para tomar posesión como secretaria de Desarrollo Social ya en el gabinete de Fox. Aquí lo importante es que, siendo la candidata de mayor presencia y que en el colectivo, con un ambiente favorable a Acción Nacional, que está en este momento a la alza, porque el PRI está a la baja, en este momento el PAN no tenga un candidato fuerte en el Estado de México. Claro. ¿Será intencional? Esa sería la pregunta. Ahí no hay casualidades y todo parece indicar que por ahí ¿Y no se ve una alianza en torno a Alejandro Encina? Sí, PRD, pero ahí sería muy importante analizar PRD, claro. PRD Estado de México. ¿Qué papel juegan los grupos o los conocidos como tribus del amarillo en el Estado de México? Y Héctor Bautista. Ahí hay intereses muy específicos y están jugando su papel. En la lógica electoral, más allá de los partidos, es evidente que el PRD se divide entre un voto hacia favor de Morena y un voto hacia favor de otros, sea PRI o sea, pero va a depender mucho del candidato. Si las cúpulas determinan ir en coalición, cosa que parece ser que está siendo torpedeada y está siendo golpeada o está siendo comprada, porque también se vale, bueno, entonces se trata de que ya hicieron su análisis los priistas y saben que tienen que traer a la oposición dividida. Si no, no tienen muchas posibilidades de triunfo. Si fuera una coalición fuerte, PAN, PRD y otros, seguramente ganaría. Tendría muchas posibilidades de triunfo. Y eso no se lo puede permitir el PRI, en el Estado de México por lo menos. El PRI viene de perder bastiones fundamentales, como es el caso de Veracruz, ¿no? Entonces, Durango, pero Veracruz particularmente, ¿no? Por es un torpedo que tiene a un gobernador corriendo por todo el mundo. Y tenemos ahí fenómenos que habría que revisar posteriormente, como es, bueno, Veracruz llega con un expriista,
Quintana Roo llega con un expriista, o sea, Durango llega con un expriista, que es Eso puro. sabes que- Entonces ahí tenemos fenómenos a analizar. El PRI como gran semillero, pues, de el poder. En el Estado de México no se ve quién pueda en este momento ser un expriista que pudiera tener esa presencia. O sea, ahí, vuelvo a decir, no hay casualidades. Como que todo está diseñado y todo obedece a un proyecto para ir cuidando al PRI. Irlo cuidando para que tenga los menores riesgos posibles. Aún así, el riesgo es alto para el PRI. Es que en el análisis de lo que está planteando Eduardo, que insisto, coincido totalmente, hay demasiados factores y hay demasiado en juego, y yo lo que creo es que al final de cuentas la toma de decisiones tendrá que ser lo más inteligente, pero al final de cuentas hay intereses alrededor que ni siquiera tienen que ver con la elección del Estado de México, que están confluyendo para que los derroteros den que el PRI saque un candidato fuerte, el PAN un candidato débil, el PRD un candidato débil y gane la gobernatura del Estado de México el PRI, pero porque no porque no hubiera interés en ganar la elección, que al final de cuentas sí es un laboratorio importantísimo para el 2018, pero no es el telón de fondo. El telón de fondo es y seguirá siendo siempre la presidencia de la República. Bueno, amigos, vamos a este tema, yo creo que vamos a regresar ya más adelante. Le vamos a pedir a Eduardo que más adelante venga y nos actualice. Ahorita tenemos que ver la siguiente parte de la encuesta, si podemos ver la imagen, la primera imagen, por favor. La vez pasada dejamos pendiente esta encuesta de los panistas. ¿Recuerdas, Oscar? Sí, ¿no? sí. De que cómo veían a sus candidatos. Eso está muy bien. ¿Cuál es, en su opinión, acerca de los siguientes personajes? Ricardo Anaya, con un 81% de aprobación favorable, con un 9 neutral, un 7 desfavorable y no lo conoce, un 3. Y luego, con Margarita tiene un 76% Margarita un favorable, un 11 neutral, un 6 desfavorable y un 7, que yo la verdad es que percibo ahí un empate técnico entre Ricardo y Margarita, y veo ya un poco más retrasado a Rafael Moreno Valle, que yo lo que percibo es que es una encuesta a los mismos panistas, ¿no? Sí, claro, es a los panistas y anterior a lo que está pasando ahora con Moreno Valle. Correcto. Y ahora Rafael Moreno tiene 53 con un 8 y un 31. Yo lo que les puedo decir, que yo creo que es el valor agregado de que esté su servidor en esta mesa, es que lo que no sentimos los panistas es que Moreno Valle sea panista. A diferencia de que lo sentimos con Margarita y Ricardo, que cada quien tiene sus bemoles, porque obviamente la carga procedimental que tiene Margarita por ser esposa del presidente Felipe Calderón y Ricardo Anaya por ser nuestro dirigente, no es nuestros estilos de operar, que nuestro árbitro luego sea jugador y quiera meter el gol, porque no lo hemos hecho así. Por lo general el presidente del partido se mantiene en esa línea y no aspira a la presidencia de la República. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. La siguiente dice, entre Ricardo Anaya, Margarita y Rafael Moreno, ¿quién diría usted que tiene más liderazgo? Pues en Ricardo Anaya, porque están preguntando a la militancia del PAN. Sí. Margarita el 24 y Rafael el 13. Es más cercano a la militancia, 53 con Ricardo, 29 con Margarita y 8 con Rafael Moreno Valle. Es capaz de mantener unido al partido, 49% dice que lo podría tener Ricardo, el 30 Margarita y el 12 Rafael Moreno Valle. Tiene más posibilidades de ganar la presidencia, 47 Ricardo, 28 Margarita, 17 Moreno Valle. ¿Son reales estas cifras? Realmente? Mira, yo creo que lo que sucede es que cuando tú le preguntas a la militancia tiene compromisos con sus propios comités. Entonces, si te preguntan con quién vas a votar y hablas al teléfono, la realidad es que vas a decir por el que me diga mi líder. Pero cuando el panista por genética llega a la urna, tiene los cuadros enfrente, vota por quien él quiere. Y así fue con Fox, así fue con Felipe y así fue con Josefina. Entonces, la genética del PAN es votar a contrario sensu de lo que la misma dirigencia. Creo que todavía tenemos otra imagen antes de que nos vayamos. Tenemos ya un ganador que se llama Edgar Gutiérrez por sus pases de jazz, que pase aquí a las oficinas de Ricardo Anaya ganó también en negativos, tenía el 10% de corrupción. Sí. ¿No? Entonces, Ricardo, si los únicos escenarios fueran, ¿por quién votaría usted? Ricardo Anaya contra Margarita. En junio 48 votarían por Ricardo, en noviembre 50, Margarita se mantiene un 44, se estancada ahí, pero es una elección muy cerrada. Sí. Luego Margarita contra Rafael Moreno Valle, pues le da 2-1, 67 va con Margarita en junio y 64 en noviembre, y Moreno crece 24-28. Esto es real, Moreno está haciendo campaña, está generando apoyos, y Ricardo contra Moreno igual es un 2-1, un 4-1.
donde es un 68 de Ricardo, 67, baja un puntito, y Moreno de 22 a 25. Bueno, amigos, pues antes de que nos vayamos, todavía tenemos 2 pases, ¿verdad? Sí, tenemos 2 pases dobles, ¿no? Las 2 personas que nos llamen para sus pases miren, dobles. Mira, tenemos una más. Si Ricardo Anaya quisiera ser candidato del PAN a presidencia de la República, ¿usted cree que debe renunciar desde ahora a la presidencia del partido o cree que puede esperar a que inicie el proceso interno para la elección? ¿Puede esperar el proceso interno? Pues sí, el 58. Debe renunciar ahora el 36 y no sabe el 6. Esto obedece a que el panista sabe que está bajo la lupa de sus propios comités distritales y delegacionales. Y la lucha interna está a todo lo que da. Sí, pero yo creo, y se los digo yo, anticipo, que debe haber mentes más inteligentes en el PAN para realmente mandar al candidato que realmente tenga la posibilidad, sea el que sea, ya sea Ricardo o Margarita, y que se llegue a una negociación, porque hay muchos espacios donde se puede trabajar. Yo veo tal vez a un Ricardo siendo coordinador del Senado, o la misma Margarita coordinando el Senado, a Moreno Valle los diputados federales, y alguno de los dos como candidato a la presidencia de la República. Bueno, amigos, todavía tenemos 2 pases dobles, todavía pueden hablar y decir, estamos viendo o vimos el programa de Contrapunto TV 5563-1940, 5563-1940 para que marquen y vayan a ver el Festival de Jazz este próximo viernes. Agradecemos mucho la presencia de Eduardo Macías. El agradecido soy yo, creo con que aprendimos la mucho. audiencia, y bueno, pues son temas apasionantes, y esto tenemos que estar muy atentos a ellos porque ahí se definen cosas fundamentales para el país. Excelente, Oscar, qué bueno que Pues hay que estar muy atentos, es un laboratorio importantísimo el Estado de México, y agradecerle a todos los que nos ven y sobre todo a Edgar Gutiérrez que haya llamado. Marquen para sus boletos. Y pues los esperamos el próximo miércoles, que todavía tenemos programa antes de la época navideña. Hasta la próxima. Hasta luego.